Era una tarde gris en la que la lluvia caía como un lamento sobre las hojas de los árboles en el parque, donde Nora Alcántara trataba de encontrar un refugio para su mente atormentada. Su cabello, casi negro, se pegaba a su frente debido a la humedad, y sus ojos, de un verde profundo, se perdían en un horizonte cubierto de nubes. Había pasado semanas meditando sobre las palabras que ella misma había dicho en el último encuentro con su hermano Santiago. El eco de sus voces, cada una impregnada de dudas y resentimientos, todavía reverberaba en su interior. Era como si su alma hubiera sido atrapada en el mismo espacio que habían compartido junto a su padre justo antes de perderlo. Santiago, por otro lado, apenas podía soportar el remordimiento que lo asediaba. Sentado en un banco, su mente viajaba y se estancaba en el momento en que había optado por la indiferencia. Había decidido alejarse y esa decisión había tenido un peso que no sabía si podría cargar. Mientras su mano acariciaba el frío metal del reloj en su muñeca, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos, llevándose consigo las oportunidades perdidas. Había escuchado de rumores sobre la enfermedad que consumía a su padre, y en su fuero interno se maldecía por no haber actuado como debería. La pesadez en sus hombros se hacía más íntima, más insoportable. Clara, la madre de ambos, caminaba por la casa como un fantasma, sus pasos sutiles y silenciosos. Sus ojos enrojecidos contaban historias de angustia y nostalgia. En su pecho, el eco de la sufrida paternidad la estrujaba y su corazón se sentía enjaulado como un pájaro herido que apenas puede batir sus alas para escapar de una realidad desgarradora. La idea de perder a su esposo era simplemente aterradora, y al mismo tiempo había un conflicto dentro de ella. Debía mantener la esperanza o prepararse para la pérdida inevitable. En la mezcla de estos pensamientos, un nuevo dolor se desplegaba. Sus hijos estaban distanciados. ¿Qué les quedaría a ellos una vez que su padre ya no estuviera? La incertidumbre se convertía en un campo de batalla emocional en el que los tres se debatían, sin saber que un nuevo personaje, Elena, una amiga cercana de la familia, estaba a punto de cruzar sus vidas. Elena tenía un aire enigmático. Su mirada siempre destilaba una mezcla de comprensión y desafío. Era la única que se atrevía a sacar a relucir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuese. Aquella tarde llegó con una noticia que abalanzaría sobre ellos un huracán de emociones. «Necesito hablar con ustedes», dijo de manera firme, su voz resonando en la sala a través de la silenciosa habitación. Su presencia alteró la atmósfera. Traía consigo un aire enrarecido. Santiago y Nora la miraron con carros de inquietud, una especie de advertencia que crujía en el aire. «Ayer, mientras estaba en el hospital, escuché hablar sobre un tratamiento experimental», continuó Elena. Su mirada se volvió más intensa, más personal. «Es costoso, y es por eso que no quiero que se queden parados mientras su padre...» El ambiente se electrificó. Antes de que Elena pudiera concluir, Clara las interrumpió, entre lágrimas. «No, no podemos permitirnos más ilusiones. ¿Qué te hace creer que funciona realmente?» Su voz temblaba. Su fragilidad era como un castillo de arena arrastrado por la marea. Pero el resplandor en los ojos de Santiago se volvió más brillante. En su interior comenzaba a arder una chispa de determinación. Nadie debía de rendirse. Tal vez este fuera su momento para asumir el control. Pero el dilema no terminaría allí. Al salir del hogar, una llamarada de preguntas llenaba la mente de Santiago. ¿Debería arriesgarse a buscar ese tratamiento? ¿Y si fracasaba? Nora, a su lado, sentía que cada paso los alejaba más de una solución definitiva. ¿Qué tal si nos decepcionamos una vez más? La imagen de su madre, abandonando la esperanza, la asfixiaba por dentro. Mientras discutían las posibilidades, Andrés Meléndez, un joven emergente en el 1900 campo de la medicina,
Pasaba por el parque donde solían reunirse. Había oído las críticas, los rumores sobre la salud del padre de Nora y Santiago. El destino lo guió hacia ellos como un imán emocional. Su mente científica lo había llevado a investigar el mismo tratamiento del que hablaba Elena. Sin embargo, había un inconveniente en su historia. Había un oscuro secreto, una conexión que nunca había intentado abordar, un secreto que, si se revelaba, podría cambiar la vida de todos para siempre. Solo quedaba la pregunta en el aire: ¿sería la revelación del tratamiento un salvavidas o una condena? Cada personaje atrapado en su propio laberinto de dilemas, emociones y decisiones que se entrelazaban como las olas del mar en un día tormentoso. Nora miró a su hermano, y sus miradas se cruzaron en un instante electrificante. Sabían que tenían que tomar una decisión, pero el arrepentimiento y la esperanza estaban traicionando sus corazones. La disyuntiva no se resolvió, y así terminaba el capítulo, dejando a los tres atrapados en una red de preocupación, intriga y un futuro incierto. ¿Podrían unirse para enfrentar lo que estaba por venir, o se arriesgarían a perderse aún más en el eco del silencio? La respuesta: un susurro en el viento. La lluvia caía con una intensidad desusada aquella tarde en el pequeño pueblo de Santa Estela. Las calles empapadas reflejaban el resplandor de las farolas, creando un ambiente en el que el misterio y la melancolía se entrelazaban como amantes. Perdidos. En la casa de los Alcántara, la atmósfera era densa, impregnada de expectativas y secretos como un viejo cuaderno de notas deshojado. Nora Alcántara, con el cabello aún goteando, regresaba a casa después de una larga jornada en la clínica, donde cada historia que pasaba por su consulta se sentía más pesada que la anterior. Los ojos de su madre, Clara, revelaban una tristeza profunda. Esos ojos que alguna vez brillaron con fuerza, ahora parecían ventanas hacia un alma marchita, un eco del silencio que había tomado control de su hogar. «Nora, necesito hablar contigo», dijo Clara, su voz resonando en la estancia como un susurro que temía romper el vidrio. El nudo en la garganta de Clara era palpable, pero las palabras parecían bailar en su mente, inquietas, como hojas desprendidas en otoño. Nora se detuvo en el umbral de la cocina. Los colores vibrantes de los utensilios parecían burlarse de la culpa que comenzaba a anidar en su pecho. Era cierto que había sido un mes difícil desde que su hermano Santiago recibió la noticia devastadora de su enfermedad. Sin embargo, lo que realmente la había mantenido despierta por las noches no era solo su salud, sino la creciente distancia entre ella y su madre. La preocupación brotaba como un río desbordado, inundando los espacios que antes estaban llenos de risas. «¿Sobre qué?», preguntó Nora, cruzándose de brazos, una barrera de rechazo que reflejaba su propio desasosiego. A su vez, quería ser fuerte, pero el peso de la incertidumbre hacía que sus hombros se curvaran, disminuyendo su estatura emocional. «Es sobre Santiago», dijo Clara, llenando el aire con el eco del nombre que llevaba un mensaje oculto. En su voz, las sílabas comenzaron a temblar. «Está empeorando». El nombre de su hermano resonó en la mente de Nora como un gong lejano. ¿Era posible que, luego de tantas promesas de mejora y tratamientos, la sombra de lo inevitable se acercara nuevamente? La imagen de Santiago, con su energía vibrante y su risa contagiosa, parecía un recuerdo de otro mundo. El corazón de Nora se apretó como un puño. Al otro lado de la ciudad, en la clínica, el doctor Samuel Espinosa revisaba los últimos análisis de Santiago. Su ceño fruncido verdaderamente los siglos del tiempo volador detrás de sus bigotes. Las cifras no mentían. La enfermedad tomaba un giro preocupante. La chispa de esperanza que había encendido en Santiago comenzaba a apagarse y el doctor sabía que debía actuar. Pero, antes de dar el paso decisivo,
Sintió que necesitaba más información. En su mente, el eco del silencio lo empujaba a indagar cuánto más podía hacer por su amigo. Las decisiones en las que se basaba la cura podían tener consecuencias terribles. Mientras tanto, en el café de la esquina, Laura Delgado se encontraba con el nuevo elemento en su vida. Marco Serrano, un hombre enigmático que había llegado a su ciudad como una tormenta inesperada. Durante sus conversaciones, la chispa de la atracción entre ellos comenzaba a ser cada vez más intensa, pero Clara, con la fragilidad de una hoja de papel viejo, no podía permitirse distraerse. El duelo por el hermano, por la familia y por el futuro que se oscurecía acechaba en su mente como un ladrón en la noche. «¿Te gustaría salir mañana?», dijo Marco, sus ojos brillando con una promesa de aventura. Laura dudó. La responsabilidad de su amiga ocupaba todos los recovecos de su ser. Pero la atracción era abrasadora y cada comentario de Marco la acercaba más a la decisión entre la lealtad y el deseo. Finalmente, en la casa de los Alcántara, la tensión se palpaba en el aire. Nora sintió que una sombra cubría su corazón y lo que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de su vida. Se obligó a inhalar hondo, como si reuniera coraje para enfrentar un monstruo alado. «Voy a buscar ayuda. No puedo dejar que esto nos consuma por dentro». El rostro de Clara se oscureció, llena de miedo y de resignación, mientras que su voz sonaba entrecortada. Era otra lucha que tomar. En sus ojos leía el eco de la experiencia, como una madre que había visto el dolor de cerca, convirtiendo su forma de amar en una carga de piedad. «No quiero que socaves los recuerdos en su mente», murmuró Clara. Las palabras eran un rugido en el silencio, y en su pecho un océano de dudas comenzaba a formarse. El eco del silencio se tornó un rugido feroz en su interior. Nora, embargada por dudas y con el corazón latiendo desbocado, hizo una promesa silenciosa mientras su mente giraba entre las sombras de un futuro incierto. La noche caía sin compasión, pero en sus entrañas sabía que debía luchar y que cada decisión que tomara desataría consecuencias que romperían incluso las ataduras más fuertes de su familia. En ese momento, una llamada interrumpió el vórtice de emociones. Era una notificación en el teléfono de Nora. «Santiago necesita verte. Urgente». El eco de la desesperación la envolvió como un manto de incertidumbre. El capítulo concluye con la necesidad de respuesta ante la próxima tormenta. ¿Qué se revelaría en ese encuentro? ¿Podría el amor de una hermana combatir el eco del silencio que amenazaba con separarlos para siempre? De ese secreto, de esas decisiones, todo estaba por decidírselo. Era un día gris en la pequeña ciudad de San Lorenzo. El cielo plomizo parecía un espejo de lo que se cosía en el interior de cada hogar. En la casa de los Alcántara, la tensión flotaba en el aire como un espeso humo que no se disipaba. Todo había cambiado desde que Nora había decidido confrontar su pasado, un eco que nunca se había silenciado del todo. Santiago, su hermano, había estado en la sala, absorto en sus pensamientos, sintiendo el peso de las decisiones que habían llevado a la familia a este punto. Su mirada se perdía en la mezcla de luz y sombra que caía a través de la ventana, mientras los recuerdos se enredaban en su mente como hiedra en un muro descascarado. «Necesitamos hablar», dijo Nora al entrar en la sala, su voz rasposa, como si cada palabra exigiera un esfuerzo desmesurado. Sus ojos, enrojecidos por las noches de insomnio, brillaban con una mezcla de determinación y temor. La pesadez en sus hombros era esa carga invisible que parecía ir aumentando con cada verdad que iba desnudando. Santiago la miró, sintiéndose al mismo tiempo orgulloso y preocupado. Desde que había decidido apoyar a su hermana, el sentimiento de desasosiego lo había acompañado como un perro fiel. No sabía si su valentía era un escudo contra el miedo
¿O solo una manera de evitar el inevitable desastre? Lo sé, Nora, respondió finalmente. Su voz era un susurro profundo, como el eco de una ola que se aleja en la orilla. Pero hoy quizás no sea el mejor día. Con un movimiento rápido, Clara, su madre, hizo su entrada. Su rostro, normalmente sereno y lleno de calidez, emanaba una tensión palpable. Los ojos de ella se abrieron en sorpresa al escuchar la conversación delicada que se tejía entre sus hijos. La preocupación se dibujó en su frente surcada, como un mapa de mundos intrigas no resueltas. ¿Qué ocurre?, preguntó. Su tono iba de la curiosidad a la inquietud en un instante. Tenía un sexto sentido para detectar problemas y, aunque fuese madre de 2 adultos, sus instintos la guiaban como si aún tuviese que proteger a 2 niños vulnerables. Nora tragó saliva, el nudo en su garganta, apenas permitiéndole hablar. Debía ser honesta, pero a la vez tenía miedo a revelar secretos que podrían fracturar aún más la ya frágil estructura familiar. Debería contarles sobre Andrés o sobre Laura, su mejor amiga, y el secreto que guardaba. Todo se amontonaba en su mente, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. «Mamá, hay algo que...» empezó a decir, pero una llamada repentina interrumpió el hilo de su confesión. El teléfono sonó como un tambor de guerra en un campo de soledad, y Santiago corrió a atenderla, dejando a Nora y Clara en una tensa expectativa. Mientras Santiago hablaba, los instintos de Nora se afilaban. Podía sentir que algo oscuro se estaba formando en el horizonte. No era solo la sombra que se proyectaba a través de la ventana, era un anuncio del caos que podría desatarse tras una simple verdad. Al colgar, Santiago se volvió hacia ellas, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Era el doctor Espinosa. Le han encontrado algo raro a Marco. Quiere que vayamos a la clínica. Los ojos de Clara se agrandaron en un reflejo de miedo, y Nora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marco, su primo, siempre había estado ahí, en cada Navidad, en cada uno de los juegos de la infancia. La idea de que lo algo pudiese amenazar su vida obligó a Nora a dejar de lado su propio papel en la trama familiar. «¿Qué tipo de raro?», preguntó Clara, su voz ahora temblorosa como el tintineo de un cristal a punto de romperse. «No lo sé, solo que hay que apurar el paso». Santiago, decidido a tomar el control, daba instrucciones para que se prepararan. Pero en su interior, la mezcla de sensaciones comenzaba a reventar. La preocupación por Marco y la revelación que aún no había hecho sobre Andrés comenzaban a entrelazarse como sombras de un fresco deshilachado. En la clínica, los pasillos lucían fríos y estériles. La desesperanza flotaba en el aire como un lodo pesado. La familia se reunió en la sala de espera, cada uno sumido en sus propios pensamientos y miedos. La mirada de Nora se erraba a su alrededor, buscando algo, alguien que pudiese hacerla reprimir el terror que comenzaba a formarse en su pecho. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de Elena, la hermana de Marco. Había lágrimas en sus ojos, pero también una expresión de rabia y determinación. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Elena, sus palabras como una lanza arrojada al aire. «Y lo peor es que siento que hay más que no estamos viendo». Los rostros a su alrededor se giraron hacia ella, cada uno sintiendo el eco de su verdad. ¿Qué secretos se ocultaban de verdad en sus vidas? ¿Qué intrigas tejían la red que ahora atrapaba a su familia? Mientras la angustia llenaba el aire como una densa niebla, Nora supo que la revelación de su propia lucha debía suceder pronto. No podía seguir huyendo, pero en ese momento, un médico apareció en la puerta. El brillo en su ojo dejó helados a todos. «Lo siento, pero hay algo que necesitamos discutir sobre el estado de Marco». El mundo pareció desvanecerse en la bruma del silencio. La promesa de una verdad inquietante se cierne sobre ellos, como un presagio oscuro. ¿De qué?
manera repercutiría en sus elecciones. En aquel momento crucial no solo afectará a Nora, Santiago y Clara. Cada uno estaba atrapado en un laberinto emocional al que tendrían que encontrar una salida. El eco del silencio. Cuando Nora Alcántara salió de la habitación donde había dejado a su madre, en un estado confuso y nebuloso, sintió que un nudo en su garganta se había convertido en una bola de plomo. El sonido del monitor cardíaco había quedado atrás, pero su eco resonaba en su mente, marcando el ritmo de un mundo que continuaba sin ella. Santiago, su hermano, la esperaba en la sala de espera con una expresión que combinaba preocupación y frustración, como si estuviera cargando el peso del universo sobre sus hombros. La luz tenue del pasillo, amarilla y opaca, acentuaba las sombras en su rostro, haciendo que la situación cobrara una dimensión casi surrealista. El aroma del café cargado flotaba en el aire, un recordatorio cruel de que la normalidad aún existía para algunos, mientras que para ellos todo parecía haberse detenido. «¿Cómo está, Nora?», preguntó, su voz un susurro temeroso. Ella bajó la mirada. Sus ojos, usualmente vibrantes y llenos de vida, estaban ahora enrojecidos, como si páginas de un diario desgastado revelaran las lágrimas no lloradas. «Estable, pero no sé cuánto tiempo más», respondió, la voz quebrada como el cristal. Santiago asintió, y el silencio que siguió fue como una tormenta en el horizonte, oscura y amenazante. En ese mismo instante, Clara, la hija de su mejor amiga, entró como un torbellino, con su cabello rizado desordenado y las mejillas sonrosadas. La alegría en su rostro era un faro en medio de la tempestad, pero al notar la gravedad de la situación, su sonrisa se desvaneció en un parpadeo. «Nora, pensé que estarías bien», dijo, su tono vacilante. La niña tenía una sensibilidad innata. Incluso a su corta edad, podía percibir el dolor de quienes la rodeaban. Nora tomó aire, tratando de canalizar la tristeza que amenazaba con devorarla. «Clara, cariño, tu mamá está cuidando de nuestra mamá. Eso es todo», dijo, esforzándose por transmitirle una pizca de esperanza a esa niña valiente, cuya inocencia era tan pura como el agua de manantial. Pero esas palabras sonaron huecas, un intento vano por acallar el eco de sus propios miedos. Mientras estaban en el pasillo, el doctor Samuel Espinosa se acercó con su bata blanca, colgando de sus hombros como una bandera de última esperanza. Su mirada era la de un guerrero que ha visto muchas batallas, pero en su entrecejo había una línea de preocupación que no pasó desapercibida para Nora. «Nora, necesito hablar contigo y Santiago», dijo, su voz firme, pero con un trasfondo de empatía que hizo que su estómago se retorciera. Ambos hermanos lo siguieron a una sala de conferencias, iluminada por una fría luz artificial que acentuaba la crispación en el ambiente. La mesa, prolija y ordenada, brillaba desmesuradamente, como si la realidad fuera cualquier cosa menos ordenar la vida misma. «La situación de tu madre ha cambiado», comenzó el doctor Espinosa, y cada palabra aterrizaba en el pecho de Nora como un ladrillo. «Las pruebas indican un deterioro inesperado. Necesitamos hablar sobre el tratamiento y las opciones». El aire se volvió denso y sus palabras flotaron en la habitación como un mal presagio. Santiago, con los puños apretados, miró a su hermana. Sus ojos reflejaban la lucha interna entre la esperanza y la desesperación. «¿Qué quieres decir con opciones? ¿Acaso no hay otra forma?», preguntó, la voz tensa como un arco a punto de disparar. «Existen tratamientos experimentales, pero son riesgosos», respondió el doctor, el sentido de urgencia en su tono innegable. «Pueden tener consecuencias en la calidad de vida de tu madre». La decisión pendía en el aire, un dilema moral que resonaba en las cabezas de Nora y Santiago como un eco vacío. ¿Valía la pena arriesgar lo poco que les quedaba por una esperanza incierta? Mientras tanto, en otra parte del hospital, Laura Delgado, una enfermera de larga experiencia, observaba a la familia desde la distancia.
Su instinto maternal la llevaba a acercarse, aunque su corazón sabía que nada podría aliviar el dolor crudo que sentían. Además, un secreto inconfesable anidaba en su pecho. Había visto a la madre de Nora antes de ser ingresada en un entorno que no le era ajeno, en una circunstancia que la joven nunca habría imaginado. La carga de esta revelación era un peso insoportable, y su lealtad se dividía entre el deber y la amistad. El eco del silencio, a veces, podía ser más atronador que cualquier grito. De vuelta a la sala de conferencias, la conversación escaló, y la tensión se convertía en un campo de batalla. Nora sintió cómo las lágrimas amenazaban con estrellarse contra la superficie de sus emociones reprimidas. Ella sabía que en la próxima decisión había más en juego que su madre. Era el destino de toda su familia, la herencia de su historia, el eco resonante del amor y el desamor, entrelazado con viejos rencores y la búsqueda de la redención. Justo cuando Nora tomó aliento para responder, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de un pasillo cercano. El ruido hizo que todos se callaran. Los corazones palpitan como tambores de guerra. ¿Qué fue eso?, preguntó Santiago, la preocupación tallada en su cara. La mirada de los tres se cruzó, buscando respuestas en los ojos de los demás. Pero solo había incertidumbre. Nora sabía que el eco del silencio estaba a punto de transformarse en un estruendo ensordecedor. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo afectaría esa nueva crisis a su familia? El futuro se curvaba ante ellos como una tormenta en el horizonte, y el eco de su propia decisión comenzaba a resonar más fuerte, guiándola hacia un abismo sin fondo. Y en ese momento, el destino de todos los involucrados se agitaba como un río turbulento, arrastrándolos hacia la próxima tormenta. ¿Quién caería y quién se aferraría a la vida en el viaje que les esperaba? El eco de lo que estaba por venir susurraba en sus oídos, dejando la pregunta flotando en el aire como un perfume amargo y familiar. ¿Estarían listos para enfrentar lo que se avecinaba? El eco del silencio. Nora Alcántara había sentido el apretón en sus entrañas desde que se despidió de su madre, Clara, al caer la tarde. Había hablado enérgicamente sobre lo importante que era para ella el nuevo proyecto de investigación, pero tras su despedida, la verdad le había asfixiado como una bruma densa y negra. Estaba nerviosa y sabía que no era solo el trabajo lo que la inquietaba. Algo le decía que el regreso de su padre, Santiago, como director del Centro de Salud Mental, donde Clara había pasado los últimos años, traería tormentas que estaban enterradas bajo la calma aparente. Mientras cruzaba la puerta del jardín, el aroma de las flores marchitas le llegó como un eco de los viejos tiempos, antes de que las sombras del pasado empezaran a alargarse sobre su hogar. La escritura en su diario esa mañana había tenido algo de liberador, casi como un eco resonando en un abismo. Hoy enfrenté el miedo que nunca me dejé expresar. Sin embargo, el eco había despertado silencios que la aturdían, y ahí estaba, de nuevo, enfrascada en sus pensamientos. La reunión que había convocado el doctor Samuel Espinosa, el nuevo director del centro, prometía ser tensa. Con la mirada fija en el horizonte, donde la puesta de sol jugaba con los colores, su mente se desvió por un momento hacia su hermana, Laura, que tras el fallecimiento de su madre, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Era una sombra que caminaba a su lado, incapaz de liberar sus emociones, como una muñeca de trapo a la que le habían arrancado su hilo vital. En la sala de conferencias, el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera colmado de una electricidad demasiado densa. Nora tomó asiento observando a los presentes. Marco Serrano, el carismático pero a veces imprudente, hablaba animadamente mientras que Andrés Meléndez,
Aguardaba a que se abriera la discusión, pero fue Isabel Jiménez quien capturó su atención. Había un brillo extraño en su mirada, una mezcla de desafío y temor. A través de sus ojos, Nora pudo vislumbrar la angustia que atenazaba a Isabel, su amiga. Intuía que había algo más de lo que solo la preocupación del trabajo pesaba en su corazón. La salud mental tiene que ser nuestra prioridad, declaró el doctor Espinoza. Sus palabras resonaban como campanas en un día nublado. No podemos permitir que el estigma nos silencie. En este nuevo proyecto, deberemos abordar la depresión de forma integral, para eliminar el eco del silencio que rodea a las comunidades más vulnerables. Las palabras del doctor atravesaron a Nora como un dardo. Era un mandato directo, pero también un recordatorio. La memoria de su madre fluía entre las sombras de aquellas paredes, atrapada en una lucha que ahora se tornaba más personal que nunca. Sentía la mirada de Santiago sobre ella, y fue como si un bloque de hielo cayera en su rápidamente acelerado corazón. Sería capaz de enfrentar a su padre, de hablarle de la angustia y miedo que su madre había enfrentado. Nora se sintió ahogar y miró hacia la puerta buscando una salida. Fue en ese momento cuando un estruendo, el sonido de la puerta abriéndose de golpe, hizo que todos giraran la cabeza. Elena Ramos, una colega de Clara, entró con el rostro pálido, como si un secreto le quemara los labios. «Lo siento, pero necesito hablar con ustedes», exclamó. El murmullo en la sala se convirtió en un susurro a medida que las historias de Clara se pusieron sobre la mesa. Elena reveló que había encontrado en las pertenencias de Clara un diario escondido, lleno de pensamientos y reflexiones que nunca fueron compartidos. Nora sintió que el aire se cortaba. La revelación de ese diario era un golpe en el estómago, pero también una oportunidad de conocer a su madre de una manera que nunca había imaginado. Enumeraba sus miedos, los momentos de agonía que enfrentó. Continuó Elena, su voz entrecortada. «¿Por qué no lo compartió con ustedes?». La pregunta quedó colgando en el aire como una flecha en el blanco, y Nora sintió un nudo en su garganta. Las lágrimas punzaban en sus ojos, pero el eco de la tristeza se transformó en una rabia sorda. ¿Por qué no sucedió antes? Se dio cuenta de que todavía había mucho que descubrir, secretos puros murmurando entre las páginas de un pasado que se negaba a ser olvidado. Las sombras que la perseguían parecían tomar forma detrás de su padre, cuya expresión se tornaba más sombría. A medida que los rostros se tornaban serios, conscientes de la complejidad de la situación, Santiago se levantó, su voz vibrante, con un matiz de dolor reprimido. «No sabía que esto existía. Nunca pensé que Clara hubiera estado sufriendo en silencio», dijo con un hilo de tristeza. Sin embargo, su tono se endureció. «No podemos permitir que el miedo al sufrimiento hable por ella». Nora sintió el aire helado. Su padre no entendía la presión del silencio. Sin embargo, clamorosos ecos de emociones habían domado su interior, y Gabriela no podría quedarse en silencio. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el sonido del teléfono de Andrés resonó en la sala. Un mensaje que prometía desatar otra tormenta. «Necesito que vengas. Hay algo que debemos hablar sobre Clara». La revelación de que el pasado continuaba lanzando sombras sobre su presente dejó a todos en la sala temblando de incertidumbre. Nora respiró profundamente, su determinación renovada, como el primer rayo de sol que atraviesa la niebla. ¿Cuál era el secreto que su madre aún podía susurrarles desde el más allá? Con esos pensamientos retumbando, supo que no había vuelta atrás. La búsqueda comenzaba, y el eco del silencio ahora se transformaba en un grito ensordecedor. ¿Estarían listos para enfrentar lo que encontrarían en las páginas de su legado? El capítulo cerraba con la conexión de nuevos desafíos y preguntas sobre el miedo, el dolor, pero también
la esperanza. La historia de cada uno de ellos estaba ligada a lo que Clara había dejado atrás, y la necesidad de enfrentar esas sombras estaba más presente que nunca. Así llegarían al siguiente encuentro, una mezcla de esperanza e incertidumbre, con el corazón palpitando por lo que estaba por venir. Cuando el sol comenzaba a hundirse tras la línea del horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Nora Alcántara se encontraba sentada en la cocina, en la pequeña mesa de madera donde tantas mañanas se había reunido con su familia. Sus ojos, inundados de confusión y tristeza, reflejaban la luz tenue que apenas lograba iluminar aquel espacio. Era como si el aire hubiera pasado a ser un lastre que pesaba sobre sus hombros. Un recordatorio constante de la conversación que había tenido apenas unas horas antes con su hermano, Santiago. Uno no puede simplemente ignorar lo que se ha perdido, había dicho él, su voz resonando en la habitación como un eco de sus propios miedos. Esa conversación había dejado un nudo tenso en su garganta, unas palabras envueltas en un misterio que amenazaba con desdibujar los pocos cimientos que les quedaban después de la súbita pérdida de su madre. Su deseo de entender más sobre lo que había sucedido aquel día fatídico palpitaba en su interior. Un fuego interno que muchas veces se desvanecía, dejando solo cenizas de angustia. Mientras miraba por la ventana, fuera, Clara, su hija de 5 años, jugaba con su muñeca favorita en el jardín, riendo inocentemente, ajena a la tormenta emocional que se desataba en la casa. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?, se preguntó Nora, sintiendo la presión de una tristeza que amenazaba con ahogarla. En medio de su tormento, una chispa insignificante, la curiosidad, comenzó a arder. Esa tarde, el eco del silencio que pesaba sobre su hogar se sintió como una llamada a la acción. Ahora, más que nunca, sabía que debía hacer algo para desentrañar el misterio que envolvía a la niña que había llegado a conocerse como su madre. Sin embargo, inquietudes no eran solamente exclusivas de Nora. Santiago había decidido visitar al doctor Samuel Espinosa, el médico de la familia, en busca de respuestas. Entre una nube de preguntas sin sentido, su voz se había transformado en un murmullo tembloroso cuando le había preguntado sobre el estado mental de su madre antes de su partida. ¿Era posible que hubiera algo más allá de las explicaciones convencionales? Algo que quizás el médico pudiera ahondar más allá de unas impresiones superficiales. El rostro del doctor se tornó grave, como si un atentado se gestara en su interior. Compartió datos que nunca había revelado antes, antecedentes familiares de trastornos mentales, episodios de depresión que habían quedado archivados en un rincón polvoriento de la historia familiar. Todo ello parecía haber estado envuelto en un velo de ignorancia que ya no podía ser ignorado. Santiago sentía que su pecho se aprieta al contemplar el abismo que se cernía ante él. ¿Y si ella no estaba sola en su lucha?, susurró, más a sí mismo que al médico. Una nueva sombra se formó en su corazón mientras se levantaba de la silla para salir del consultorio. La sensación de desmoronamiento lo empujaba hacia adelante. El eco de su voz resonaba cada vez más débilmente. De vuelta en casa, el ambiente se encontraba cargado de tensión. La llegada de la amiga y confidente de su madre, Laura Delgado, amplificó el sentimiento de inquietud en el aire. Laura, con su inconfundible risa y su habilidad para tejer historias, había estado ausente durante demasiado tiempo, y su sola presencia trajo la amarga fragancia de recuerdos que muchos preferían olvidar. Clara, al notar el semblante preocupado de su tía y la gravedad en los rostros de los adultos, dejó su muñeca y se acercó a ellas. «¿Por qué están tristes?», preguntó, su voz fina y temblorosa como un hilo de seda.
La respuesta quedó atrapada en la garganta de Nora. Una mezcla de angustia y amor. El ciclo de decepciones y revelaciones se intensificó cuando Marco Serrano, un amigo de la infancia de la madre de Nora, irrumpió en la escena, la mirada fija como si llevara consigo un secreto a cuestas. Sin cambiar de expresión, señaló un objeto detrás de él, una caja que parecía cautiva de tantos años de polvo. «Creo que encontré algo que deberías ver», dijo con voz profunda, el eco de una historia sin terminar resonando entre ellos. La expectativa se coló en el ambiente, un sabor a ironía amarga y desesperanza, una promesa de que todo lo que creían saber sobre su familia estaba a punto de desmoronarse. Nora se levanta con firmeza, los sueños que giraban en su mente ahora convertidos en determinación palpable. «Vamos a abrirla», declaró. Las palabras flotaron en el aire como un hechizo, dejando una impresión electrizante en sus corazones. A medida que se acercaban a la caja, sus manos temblaban como hojas al viento. La intriga se apoderó de la habitación mientras las miradas se cruzaban. La incertidumbre brotaba en sus corazones. ¿Qué revelarían esos recuerdos olvidados? Mientras se preparaban para desvelar lo desconocido, el sonido de un timbre resonó a través de la casa, interrumpiendo el momento de revelación. Un escalofrío corrió por la espalda de todos. «Soy yo, Isabel», anunció una voz familiar, pero llena de secretos. Nora sintió que su corazón se disparaba al escuchar su nombre. Las luces de lo desconocido se encendieron en su mente. ¿Acaso había encontrado la respuesta a la inquietud que había estado multiplicándose en su interior? El eco del silencio se hizo más fuerte, y Nora comprendió que, al abrir la caja, abrirían también capítulos oscuros de su pasado. Con esa incertidumbre palpitante, se enfrentaron a la puerta, preparados para un conflicto que apenas estaba comenzando. El eco del silencio. El frío de la tarde encajaban con la opacidad de un cielo que parecía apretar sobre su pecho. Nora Alcántara se encontraba en el jardín de su casa rodeada de flores marchitas. La luz tenue se filtraba entre las nubes, como un mensaje a medias que no se animaba a ser claro. La última conversación con su hermano Santiago aún resonaba en su mente. «No puedes seguir así, Nora. Este duelo te está consumiendo». Sus palabras, llenas de preocupación, eran como una piedra arrojada en un lago sereno, provocando ondas que aún no cesaban. Con la mirada fija en la grava del camino, encontró la suya llena de lágrimas contenidas. Las memorias de Clara eran el eco doloroso de su ausencia. Habían compartido risas, secretos y sueños, pero lo que más pesaba sobre sus hombros era la sensación de haber fallado en protegerla. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, como si ello pudiera eliminar esa pesada carga que aplastaba su espíritu. A lo lejos, el sonido de una puerta se cerraba bruscamente. Era Andrés Meléndez, un buen amigo de la familia que había llegado en busca de respuestas que nadie tenía. La mirada de Andrés, normalmente brillante y llena de vida, ahora se perdía en un horizonte oscuro. Tenía una lucha interna propia, un deseo desesperado de ayudar a Nora, pero también el miedo de sacar a la luz secretos que podrían romper todavía más el delicado tejido de su familia. Santiago, resuelto como siempre, se unió a ellos. «Mañana tenemos que enfrentarlo», dijo, cada palabra cargada de determinación. Se refería al doctor Samuel Espinosa, el psiquiatra que había estado tratando a Clara antes de su trágica muerte. Nora sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. No estaba lista para revivir esos recuerdos, pero sabía que había respuestas que debían salir a la luz. Mientras ellos hablaban, Clara se adentraba en la mente de Nora como un susurro familiar. ¿Qué habría descubierto el doctor sobre ella que nadie más sabía? La idea en quedarse congelada por el temor a lo que podría salir a la luz la atormentaba. Santiago, observando el cambio en su rostro,
Intentó suavizar la tensión. Nora, ella querría que supiéramos la verdad. La verdad. La palabra tenía un eco particularmente amargo en la boca de Nora. La verdad había sido lo único esquivo en los últimos meses. Decidida, asintió lentamente. Está bien, lo haré. Pero en el fondo, una lluvia de dudas la asaltó. El pensamiento de tener que enfrentar al psiquiatra la llenaba de pavor, como si la sombra de su hermana la estuviera vigilando, cuestionándola. Por otro lado, Laura Delgado, la mejor amiga de Clara, se cruzaba en su camino. Entre risas nerviosas y recuerdos compartidos, se había convertido en una cápsula de nostalgia y anhelo. Pero Laura, aunque llena de rabia por la pérdida, tenía un objetivo oculto que la consumía: buscar respuestas, no solo sobre la muerte de Clara, sino sobre la vida que había dejado atrás. Sintiéndose cada vez más sola, compartía en su mente un deseo ardiente de encontrar un sentido al caos. Al entrar en el café del barrio, el ambiente estaba cargado de la fragancia a café recién hecho, un consuelo en medio del desasosiego. Marco Serrano, un antiguo compañero de Clara que fue parte de un grupo de teatro donde ella brillaba como estrella, se unió al grupo con una energía febril. ¿Alguna vez pensaron que todo esto podría relacionarse con el espectáculo? Las palabras de Marco cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Todos se miraron. La intriga se coló por cada rincón del local. ¿Qué quería decir? La elocuencia y la vitalidad de Clara en el escenario contrastaba tan fuertemente con el desmoronamiento de su vida. La idea de que acaso un drama oculto hubiera nacido en el escenario de su vida parecía tan plausible como aterradora. La conversación giró en torno a lo que Clara había vivido, y el peso de la culpa se volvió una cadena más pesada en el corazón de cada uno. Santiago, intentado ser el pilar, enfatizó la idea de que tenían que ser fuertes por Clara, pero en su interior un pánico insidioso burbujeaba. ¿Acaso él también había fallado en su rol de hermano? Ya caía la tarde cuando el grupo dejó el café, pero el aire, cargado de decisiones no dichas, los envolvía. Al separarse, Andrés detuvo a Nora con una mano temblorosa en el brazo. Antes de que te enfrentes mañana a Samuel, hay algo que debes saber. El eco de sus palabras resonó más allá del alboroto del café, llevando consigo una promesa ominosa. Nora sintió que su corazón se detenía. ¿Qué es? Pero antes de que Andrés pudiera hablar, la figura de Elena Ramos, una periodista local, apareció de la nada. Sus ojos eran como dos faros que iluminaban la oscuridad. Nora, tengo información vital para ti sobre Clara. La inquietud en el aire era palpable, y mientras Nora sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente, el eco de su propia incertidumbre reverberó en su mente. La cena con el doctor Samuel Espinosa parecía un horizonte lleno de sombras, y la única pregunta que mantenía viva su esperanza era: ¿qué secretos de su hermana todavía estaban por descubrir? El eco del silencio. Nora Alcántara se sentó en el borde de la cama mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones de luz que danzaban sobre el suelo de madera. Apenas había podido dormir, la pesadez en sus hombros era un recordatorio constante del conflicto interno que la consumía. La reciente discusión con su hermano Santiago, cargada de reproches y silencios hirientes, había dejado un eco reverberante en su corazón. Sus ojos, enrojecidos, reflejaban la preocupación, y el nudo en su garganta era un grito silencioso que clamaba por una reconciliación que parecía cada vez más lejana. Al mismo tiempo, la presión del trabajo en el centro de salud, donde atendía a pacientes con problemas mentales, se acumulaba a su alrededor como una tormenta que se avecina. Ese día, el doctor Samuel Espinosa había hecho un comentario casual sobre la necesidad de ser más proactivos con la atención de Laura Delgado, una paciente que parecía estar cerrándose en sí misma.
Para Nora, el rostro desolado de Laura era un espejo de sus propias luchas, y su deseo de ayudarla se entrelazaba con sus miedos sobre su propia eficacia profesional. Mientras se preparaba para su jornada, el sonido de un mensaje de texto la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Andrés Meléndez, un viejo amigo de la familia que había estado ausente durante años, pero que de repente había decidido retomar contacto. «Necesito verte. Hay algo importante de lo que hablar», decía el mensaje. La incertidumbre que conllevaba su petición hizo que una corriente de inquietud recorriera su cuerpo. André era el recuerdo de un pasado que había preferido dejar atrás, y cualquier cosa que tuviera que decir podría desencadenar antiguas heridas. A momentos de salir, Santiago irrumpió en la habitación con la energía de un huracán. Su rostro, antes lleno de furia, ahora era una mezcla de frustración y vulnerabilidad. «Nora, sé que no hemos tenido la mejor conversación, pero necesitamos hablar sobre Clara. Creo que se está alejando», dijo, sus palabras resonando con una seria preocupación. Clara, su hermana menor, había estado mostrando signos de problemas emocionales desde la ruptura con Marco Serrano, pero discutirlo se sentía como abrir una herida aún fresca. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si el oxígeno se hubiera espeso con la tensión no resuelta. Nora sintió que el tiempo se detenía. Una fracción de segundo donde todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. «¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Salvarla? No sabemos ni cómo ayudar a nosotras mismas», le respondió con más agudeza de la que había pretendido. La defensiva brotó de su interior, un mecanismo de protección ante el caos que amenazaba envolverla. Ambos hermanos se quedaron en un silencioso punto muerto. La rabia contenida de Santiago se desvaneció, dando paso a una preocupación palpable. «Cuando hablé con ella, me dio la impresión de que algo más le preocupa. No es solo Marco. Tal vez haya algo más que ni siquiera sabemos», insistió. La mirada de su hermano, Ernest, lo obligó a enfrentar el tema de la salud mental de Clara, una conversación que ella siempre había evitado. Justo en ese momento, el timbre del teléfono rompió el silencio. Era Elena Ramos, la madre de Laura. «Nora, necesito que vengas. Laura no ha salido de su habitación en 3 días. Estuve tratando de animarla, pero me preocupa que esté en algo más», dijo, su voz lleno de temor. Al escuchar la angustia en la voz de Elena, Nora sintió que su estómago se retorcía. Era la oportunidad perfecta para poner su profesión a prueba, pero también un recordatorio doloroso de su impotencia. Justo antes de salir, recibió otro mensaje. «Estoy aquí, en el café de siempre. Es sobre Laura». Era Andrés, y su urgencia se sentía casi palpable a través de la pantalla. Nora se vio obligada a tomar una decisión. Debería ayudar a Laura y dejar de lado sus propios problemas, o afrontar el pasado que la atormentaba al reunirse con Andrés. La balanza entre su deber y sus miedos se inclinaba hacia un lado, pero no pudo evitar sentir la presión constrictora del tiempo. Con cada paso hacia el café, el latido en sus costillas resonaba como el ruido de una máquina de guerra. La tristeza y la confusión se mezclaban en su pecho, formando un nudo que no sabía si podría deshacer. Había más en juego que simplemente su bienestar. La salud de sus seres queridos pendía de un hilo, y ella sentía que ese hilo se iba desgastando. Se prometió a sí misma que todo saldría bien, pero en su interior sabía que las cosas nunca eran tan sencillas. Cuando llegó al café, encontró a Andrés sentado en una mesa aislada, con su mirada fija en una taza humeante. La conversación que estaba a punto de tener prometía sacar a la luz secretos del pasado que ella no estaba lista para enfrentar. La tensión en el aire era electrizante, y mientras se acercaba, sus pies parecían anclados en el suelo.
Lo que Andrés tenía que decir podría cambiarlo todo, y el eco de su silencio se hizo más fuerte que nunca. La incertidumbre la abrazaba y supo que ninguna de las decisiones que había tomado podría deshacer el camino que se estaba trazando, dejando una pregunta inquietante. ¿Estaríamos realmente listos para enfrentar el eco de nuestros propios silencios?